quiero saber en este espacio de vida, en este espacio de mundo en el que estamos hoy aquí, en este momento, ¿quién es Sori? ¿Qué está trayendo Sori para nosotros hoy en la comunidad? Y en versión a estos enfoques, ¿cómo desde lo que tú estás creando en la comunidad, con tus amigos, con tu familia, en todo este espacio, has podido relacionar todo esto y traernos hoy todo este, digamos que es que son demasiadas cosas que estás trayendo, pero cómo todo este impacto que estás teniendo en la comunidad, yo creo que en este momento somos 12 personas en la sala y todos hoy tenemos algo relacionado o estamos aquí gracias a todo lo que has podido ir creando, todo esto novedoso, toda esta creatividad que has podido experimentar, que has tenido en tu mente y lo has podido sacar para servirle a la comunidad. Entonces quiero desde ahí, y después te hago la última pregunta, que más que todo es como algo que quiero que puedas traer desde toda la experiencia que has tenido con todos nosotros, pero quiero saber hoy quién es Sori y quién está haciendo Sori y toda esta parte del enfoque creativo desde la innovación que has podido estar manejando en todo este transitar de toda la creación que has podido traer. Y yo hoy te puedo decir que hoy me considero una extensión del amor de la inteligencia creadora. Soy la extensión del amor de esa inteligencia creadora que me ha permitido, primero que todo, desintoxicarme, ¿sí? Conectarme para desintoxicarme de muchos aspectos en mi vida. Creo que cuando comprendes el sentido de estar en la vida, en esas materias que nos van enseñando, vas comprendiendo eh, momento a momento el espacio para escuchar y evolucionar. Y eso solo lo puedo hacer y lo he hecho a través de la conexión, de esa conexión con esa inteligencia creadora que te va moldeando o que me fue moldeando de primero despertarme a esa conciencia. Yo a muy corta edad tuve lo que todo el mundo dijo que había que tener. Yo tuve un hijo a los 17 años, tuve un esposo a los 20 y algo, tuve otro hijo en ese momento muy joven, a los 24 años ya tenía otro hijo. Tuve una profesión, tuve un carro, tuve una beca, tuve reconocimiento, tuve, y mi foco de la vida se volcó hacia ese tener, en una ceguera de consecución de logros muy vagos, pero que el mundo decía que esos eran los que había que tener. Además que fue una chica muy rebelde en mi casa desde muy pequeña. A mí a los 7 años recuerdo me iban a comprar un vestido y era el vestido que yo quería y punto, porque era de esa manera. En esa ser oveja negra de la familia, con la que no se puede, o sea, si tú dices blanco, tú dices negro, y y en una percepción del mundo con muchas incógnitas, pero totalmente desconectada de esa fuente de conexión, de esa fuente de significación, en una intoxicación impresionante, o sea, donde yo valía por mi cuerpo, por entre más senos tuviera, entre más cintura, entre más cola, entre más, bueno, era un mundo en donde el mundo nos pone a observar algo que en ese ego, ¿no? En esa construcción egoica de esa percepción de lo que parece ser importante en la vida, se llega a un vacío tan profundo en donde tú dices cuál es el sentido. Y ahí te preguntas, y entonces, ¿quién soy y para qué estoy en este planeta? ¿Y de qué se trata la vida? Cuando tú me hablas de la elaboración, creo que empecé a elaborar un sentido de vida con unos intereses distintos a los que hoy tengo. Esa pregunta me respondí hace 12 años y yo decía, yo soy una mujer humilde, sincera, fiel y comprometida. Y entonces le decía al mundo, ¿sí? Y yo creía que era esa mujer. Y vamos creando identidades a medida que vamos avanzando en esa evolución en el mundo. Hoy me doy cuenta que simplemente soy la extensión de ese amor, que me permito escuchar en esa conexión que algunos de ustedes en algún momento escucharán esto y dirán,
de qué habla. Pero hoy me atrevo a decirlo directamente porque sé que hoy no estoy sola, o sea que hay muchos más conectados en este planeta en esa misma sintonía, de hacer visible lo invisible. Y cuando me han escuchado hablar de hacer visible lo invisible, hablo de manifestar ese gran propósito que desde tu don, que es impresionante cómo nos preguntamos y cuál es mi don, y Señor, dame mi don para los que creen en Dios, y dónde está mi don, y qué es lo que voy a materializar en mi talento, y andamos buscando, 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 en un estado tan invisible, Sile, que no nos damos cuenta que lo que mejor nos sale, que está totalmente disponible para nosotros, es nuestro gran don. Yo descubrí que mi gran don es el poder de la palabra. En Empremias manejamos 5 poderes, pero ese poder que Dios me dio, hoy en mi don lo puedo reconocer. Entonces, para poder elaborar hay que reconocer, hay que desintoxicarse para salir de esa ceguera que nosotros lo ponemos en un descifrarte, descifra ese código que te tiene en esa ceguera, en ese ruido, en esa sensación de vacío, de incomodidad, ¿y qué sentido tiene todo esto? Entonces, al poderme conectar, al poderme desintoxicar y decir estos dolores y esto a lo que de lo que me estoy protegiendo no me pertenece y lo puedo entregar con amor y con perdón, con entrega y con todo el amor y la autocompasión. Hay algo que hoy sí quiero dejarles en este conversatorio y en esta posibilidad que me da Sile, y es el amor propio es tan precioso cuando se vive desde la autocompasión, cuando no te juzgas, cuando comprendes que todas las decisiones que tomas, sean asertivas o no, están ahí para enseñarte algo grande. Y que muchas veces duele, y que duele profundo, y que tal vez es ese no querer tocar ese dolor lo que hace que no nos desintoxiquemos, que no vayamos adentro a identificar cuáles fueron esos comportamientos aprendidos que me alejan de lo que es importante para nosotros en la vida. Hoy para mí es importante ese cuidado conmigo mismo, ese cuidado con los demás. Aprendí a sembrar en ese impacto que tú dices, ¿no? Aprendí a sembrar y en esa siembra perdí de vista algo muy importante que tiene que ver con las raíces. Aprendí a sembrar tanto plantas físicamente como a sembrar mi don. Y cuando descubrí que una planta no se puede dar muerta hasta tanto no revise sus raíces, fue un descubrimiento muy grande para mí. Porque a veces cuidamos lo visible, pero descuidamos lo que no se ve. Y es en donde está el florecer en esa siembra. Cuando yo inicié todo este camino de ser empresaria, que no lo había reconocido así, yo decía, hay que llevarle al mundo la posibilidad de que en un programa de liderazgo no se queden, me quiero comer el mundo y luego el mundo se lo coma. Porque eso fue lo que yo sentí hace 12 años, un quererme comer el mundo y el no tener las herramientas para comérmelas. Y había mucha frustración y, y dije, hay que hacer algo diferente. Y en ese algo diferente nació mi primera empresa de formación, CFL, sin nunca haber, mm, sin nunca haber sido dueña de negocio o empresaria. Y empecé ese camino, graduamos 11 promociones en donde tú fuiste parte de esas 11 promociones, fuiste primera promoción de lo que en ese momento se llamaba el Programa de Resultados Extraordinarios. Porque lo que yo veía en ese momento, hace 12 años, era cómo, cómo hacer que las personas creen resultados que les permita sentirse en esa autonomía que yo estaba empezando a transitar, ¿sí? Entonces mi foco eran los resultados, los resultados, los resultados.
Y para eso se necesitaban muchos elementos que no partían desde el tener del resultado, sino que efectivamente demostrábamos que fortaleciendo el ser y enfocándonos en el hacer, entonces teníamos los resultados. Así inició en ese momento, por eso te digo, es una evolución, no te quedes en lo estático de lo que tú crees que es, porque cuando tú crees que es de una manera, la vida y esa inteligencia creadora en esa conexión te dice, y ahora es por aquí. Ya aprendiste lo que tenías que aprender en ese lugar, ahora es por aquí. Y nosotros nos aferramos tanto a que tiene que ser de esa manera que nos autodestruimos y destruimos todo a nuestro alrededor por querer plantarse en esa ceguera. Finalmente es otra ceguera. Y luego hay un movimiento impresionante en donde tomo una decisión. Entonces son las decisiones las que nos van marcando el camino. Tú vas escuchando, vas actuando, pero en esa actuación hay una decisión. Y entonces entra una decisión que pareciera ser mucho mejor y me lleva a un movimiento en donde salgo de Barranquilla, que fue donde pusimos esta primera siembra. Hoy comprendo que han sido siembras grandiosas porque veo el recorrido de cada persona que estuvo ahí y veo su grandeza y veo su resultado. Y te veo a ti y veo todo el recorrido y todo el camino. Digo, qué lindo haber podido dejar esa siembra. Y en esa siembra encontramos una gran amistad. Entonces nos fuimos haciendo amigas y me fuiste acompañando en cada una de esas decisiones de una manera mm, tan genuina, tan tú y tan aceptándome a mí como yo en cada una de mis locuras, en donde hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado, nos hemos disgustado, nos hemos aislado. Bueno, ha pasado de todo en esa amistad. Yo creo que la vida con cada uno de nuestros proyectos es como eso, es como esa amistad que no importa cuánto movimiento hay, permanece, siempre permanece. Siempre nos sentimos haciéndolo juntos, sin necesidad de estar juntas todo el tiempo. Entonces, eh, me lleva a la vida un nuevo movimiento donde finalmente termino en Bogotá diciendo voy a retomar mi empresa. Me fui a trabajar para una multinacional en ese entonces a desarrollar procesos de liderazgo en una compañía de perfumería para Brasil, eh, Perú y Colombia. Me divertí un montón, o sea, tuve la posibilidad de entrenar en un crucero aproximadamente 2.000 personas. Mm, Iba de país en país haciendo lo que amo, o sea, sí, mi don es el don de la palabra y era entregando esa posibilidad que somos para el mundo y eso me hacía muy feliz. Cuando todo esto termina, llego a Bogotá y nace una segunda empresa. Eh, Hoy comprendo que en mi ausencia de mantener mi postura con relación a lo que era en ese entonces FL, Centro de Formación de Liderazgo, tenía que dar un giro eh, porque viene lo que se llamó Soy Único y ya tenía una ampliación de mundo, o sea, ya había salido al mundo y ya había experimentado muchas cosas de lo que el mundo en ese momento yo sentía que necesitaba. Y allí encontré la conexión ya no desde el foco de los resultados, sino desde el talento. Entonces, Soy Único se llama Soy Único en el reconocimiento de mi huella. De hecho, el logo es un ser humano con una huella digital en su rostro, mirando hacia adelante, efectivamente hacia los resultados, hacia la meta, hacia el objetivo. Entonces iba evolucionando, ya no era simplemente un resultado, sino cómo nosotros nos reconocíamos como seres únicos y en esos seres únicos honrábamos nuestro talento. Y, y lanzamos lo que fue el el sistema experiencial para el éxito, en un rediseño de lo que era el pre y como evolucionando. Así llegamos a Perú, me traslado para Perú, a abrir la empresa Perú y tuvimos graduaciones aquí en Colombia, nos fuimos para Perú y entra la pandemia y en la pandemia pues Dios me regala la posibilidad de dejarme quieta, de disfrutarme el estar quieta, Que pero además sobre todo, era bastante difícil, ¿no? sí, pero sobre todo muy conectada y todo esto nace de esa conexión. Por eso
Por eso cuando tú ves quién es un Emprenials, lo primero que encuentras es un ser que se conecta, un ser que se conecta a su fuente de significación, un ser que se conecta consigo mismo, un ser que se conecta con los demás. Y yo estoy ahí, ¿sí? Yo estoy ahí, estoy aprendiendo a conectarme con los demás. Entonces, esas han sido las 3 evoluciones que yo te puedo contar desde mi experiencia empresarial, de cómo se ha ido evolucionando. Cómo encuentro que dentro de ese espacio pasas de ser un emprendedor y pasas a ser un empresario y debes elegir porque hay 2 cosas que matan las empresas y es que la persona que tiene la competencia técnica quiera meterse a la parte comercial. Tener esas 2 habilidades es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque o te dedicas al foco del objetivo principal o te dedicas a esa parte comercial y empresarial y hay que definirse. Y hay que definirse y en ese definirse, esa decisión es muy fuerte. Es muy fuerte porque requieres colocar frente a ti el objetivo principal. Y muchas veces esto te hace perder el objetivo principal. Cuando digo el objetivo principal, tiene que ver con ese interior en donde sabes que la respuesta está clara, pero tal vez tu deseo de estar allí mmm, hace que seas un poco terco, o yo sea un poco terco. Entonces, pues bueno, Misile, viene un gran encuentro con Miguel Ángel Urquijo en ese momento donde Dios me pone en mi gran mentecita preciosa y donde en esa gran pregunta de qué voy a hacer yo en este momento para ayudar al mundo a pasar ese movimiento emocional tan fuerte que se empezó en la pandemia. Yo veía noticias y me angustiaba la cantidad de mujeres. Hoy comprendo que lo que más me angustió fue ese proceso de destrucción familiar. Para mí es muy importante la familia. Para mí es muy importante una palabra que no tenía significado muy profundo, que era la palabra hogar. O sea, yo decía mi hogar, mi familia, y se me dibujaba todo, estaba en un dolor muy grande. Pero hoy comprendo que lo que yo escuchaba de la destrucción de tantas familias por estar tanto tiempo juntos y no saber cómo relacionarse, fue lo que hizo que naciera todo esto. Todo este sentido de decir, vamos a generar una red evolutiva que se hizo todo lo que ustedes ya conocen como historia con Eva, cuando dice, trae un tema de redes evolutivas, yo le digo, Eva, vamos a crear una red evolutiva. Y es una red evolutiva que hoy tiene 3 años y que les quiero contar que evoluciona. A partir del próximo mes, esta red evoluciona. Estamos en transmutación, así que hay muchas cosas dentro de Emprenials que se están moviendo, que estamos moviendo y que estamos escuchando que es momento de, de potenciar, de potenciar para todos y que tenga un mayor alcance para más personas que en este momento, como tú y como yo, están listas en este despertar y están comprometidas con llevar su ser en su don, con su talento, en esa llama y en ese fuego que se extiende para muchos otros que aún no conocen el camino. Entonces, en esa integración nacen Perennials. Yo escuchaba en la primera conversación con Miguel Ángel cuando le decía es que quiero un logo para reír y él me presenta la empresa con la que estaba trabajando, que es Ibran, y yo decía, es como si se hubiese metido en mi mente, ¿sí? Y como si estuviera hablando mi otro yo dentro de la intención de lo que queremos en la vida. Con 2 talentos totalmente distintos, porque mi talento tiene que ver con el don de la palabra, su talento tiene que ver con algo distinto, totalmente complementario que necesitábamos para hacer llegar a Emprenials donde está hoy y para lo que viene, porque hacerse visible hoy requiere de instrumentos que no son mi talento, pero que son su talento y que indiscutiblemente nos unifica para llevar con propósito y con el corazón correcto a Emprenials a donde no sabemos que va a llegar, porque creo que ni nosotros mismos lo hemos visto. ¿Sí? Todo tiene una etapa y la etapa en la que nosotros estábamos en una etapa de maduración. Eh, escuchamos
eso que dice el mundo que hay que hacer para expandirse. Entonces el mundo dice que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer. Y nos quedamos en la vocecita del hacer. La transmutación en Emprenials llega porque dejamos de escuchar la voz del mundo que dice hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Hoy estamos en transmutación y en rediseño porque entendimos algo no desde el hacer, sino desde la misión y el propósito. Van a encontrar ustedes algunos cambios a partir del próximo mes que tienen que ver con comprender que esta posibilidad debe abrirse a más gente, que requerimos hacerla mucho más asequible para la gente, en donde nos comprometemos a entregar, a dar de manera ilimitada en un espacio en donde la gente pueda darse cuenta de lo que hoy somos y de lo que somos como posibilidad en ese despertar, en ese compromiso. Entonces, prepárense porque lo que viene está súper conectado, porque lo que viene va a darle solución a esa pregunta que tú tienes. ¿Sí? No les puedo adelantar mucho porque estamos en etapa de construcción, ¿sí? Hay mucho que está en este momento en mi mente, en la mente de Migue, en la mente de Iván, en la mente de los que estamos en este movimiento de colocar las piezas en el lugar en el que en esa conexión, en esa inteligencia creadora nos está moviendo, ¿sí? Pero sí llegó este momento y esta pregunta que me haces tiene que ver con esa misma respuesta, porque como tú dices, tú no me dijiste, te voy a entrevistar y te voy a preguntar A, B, C o D, o dime qué te pregunto, porque generalmente las preguntas, por lo menos ahorita que estoy en el tema político, son muy así. Vamos a tener un foro y el que más le conviene, entonces hacemos la pregunta que usted puntualmente le conviene para que, sí, no, tú y yo no habíamos hablado de esto. Y es lindo porque es como, ese es el camino. Entonces vas consolidando y te vas dando cuenta que esa confianza de entregar eso que se te fue dado, no desde lo que dice el mundo que hay que hacer, sino en esa conexión, en ese sentir de entregar de manera genuina un propósito para el beneficio de muchos, no pensando en tu bien común, sino pensando en la responsabilidad que tienes después de que recorriste el camino de entregárselo a otros que están listos para escucharlo. Entonces, es que tú vas a empezar a tener conversaciones con personas que te van a empezar a preguntar, como lo que acaba de pasar. Y entonces tú vas a tener la sabiduría, ¿sí? No la información, la sabiduría para responder lo que el corazón de esa persona requiere escuchar para que llegue al movimiento al que tú llegaste hace tantos años atrás. Porque es desde ahí, sí, no, emprendedores. Emprendedores tiene que ver con una nueva generación, ¿sí? De emprendedores y empresarios. Y iniciar una relación de pareja es un emprendimiento. Nosotros iniciamos emprendiendo. Tú iniciaste emprendiendo. Yo recuerdo la pregunta que hiciste así, de yo quiero una entrevista con Sori, quiero una entrevista con Sori, y estabas iniciando tu empresa. Estabas en un camino donde estabas aprendiendo, estabas transitando de ver un emprendimiento y de tener la confianza para decir, lo puedo hacer yo sola y hoy tener la experiencia que tienes como empresario. ¿Sí? Entonces, comprender que un emprendedor es alguien que quiere iniciar algo y que un empresario aquel que sistematiza algo que ya tuvo como experiencia de testeo en su emprendimiento, ¿sí? Que quiere mejorar su salud. Entonces, por aquí debe estar algunos de nuestros emprendedores y dicen, ah, sí, o sea, que emprende una nueva etapa. Este fin de semana vinieron los docentes, profesores pensionados. Y yo les decía, en Emprenials tenemos un programa que es el renacer de las águilas. Y me decían, ¿cómo es eso? Sí, el renacer de las águilas, porque una persona que ya cree que terminó su ciclo de vida y que se dedica a pasear simplemente por pasear, puede empezar a experimentar esa conexión que, que hoy está bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? Y cómo conectan con ese inicio que es emprender, iniciar ese pueblo, que no tiene que ver con tu profesión, que no tiene que ver si eres hombre, si eres mujer, ¿no? Simplemente está ahí para ti y está ahí
porque siempre hay una nueva oportunidad para empezar. Con el construir juntos y se construye con todo el amor que se genera en una bella y hermosa amistad. Primero construimos relaciones y luego hacemos negocios. Y eso es lo que ha pasado con Silly. Nuestros negocios, por más pérdidas que tengamos, más utilidades que tengamos, jamás se permea porque prima nuestra relación y el amor que tenemos el uno para el otro. Primero construimos relaciones y luego hacemos negocios. Y que los negocios no destruyan tus relaciones. Poderoso día para ti. Esta canción es para ti, Missy. Gracias. Poderoso día para todos. Sesión de preguntas luego. A ver, a ver, a ver. Compartir. Espero y sí se escuche. ¿Se está escuchando? No. ¿Ahí? No, no se escucha, mi Sori. Le tienes que dar compartir audio, creo. Parece que ahora sí. Que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo Sori, creo que está hablando.